porque si no hubiera sido por esa transformación que tú operaste en nosotros, Señor, y sigues haciéndolo, Señor, transformando nuestras áreas, nuestras deficiencias espirituales. Continúa, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, por tu amor para con nosotros. Continúa, Señor, transformándonos de gloria en gloria, conforme a tu imagen. Muchas gracias, Señor, y ahora queremos más de eso, Señor. A medida que estudiamos tu palabra, queremos ser transformados, queremos ser enseñados, queremos ser advertidos, instruidos y avisados por tu palabra de la gran necesidad de la transformación en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos, bienvenidos. Me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, ¿verdad? Hay personas que quizá nos visiten por primera vez, bienvenidos, y aquellos que no les hemos visto, bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial. Y vamos a entrar en el capítulo 6 del libro de Efesios. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar estos versículos primeros de Efesios, porque quiero dejar algo bien claro para la familia, para los padres, para los hijos en este pasaje. Así es que el Señor nos va a hablar a todos en este pasaje, no solo a mí, sino a usted también. Amén. Tenemos un tema principal para hoy y también tenemos un subtema. El tema principal es el hogar cristiano, pero en el reinado de Cristo. Ya vamos a explicar por qué también en el reinado de Cristo. Y el subtema, el diseño de Dios para el hogar cristiano, porque el diseño que existía en ese entonces era un diseño malévolo hasta cierto punto, no era normal ese diseño. Ya le voy a explicar, darle un poquito de la historia ahí. Entonces, bien importante, y vamos a estar en Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4, eso nos va a ocupar en estos días. Entonces, tenemos dos temas principales en esos 4 versículos. Uno es el mandato a los hijos, obediencia en el Señor, del versículo 1 al 3. Y luego tenemos el mandato a los padres, que es la crianza conforme al Señor. Ese es el tema que tenemos para ahora. Así que vamos a leer el pasaje de esta mañana que nos ocupa y luego vamos a estar viendo el propósito, vamos a estar viendo el objetivo y la verdad central y un principio bíblico. Dice el pasaje que nos ocupa en esta mañana: hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces esa es la primera parte, que es el mandato a los hijos, obediencia en el Señor. La siguiente parte, que es el mandato a los padres de la crianza en el Señor, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la segunda parte en lo que es la responsabilidad y el mandato a los padres. Entonces vamos a ver un propósito ahí claro, o el propósito, sí. Exponer el diseño de Dios para la relación entre padres e hijos conforme a la Escritura. Ese es el propósito, y es de exponer el diseño de Dios, presentar el diseño de Dios y exhortar a las familias a reflejar a Cristo mediante la obediencia, el honor y la crianza piadosa, o sea, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a su palabra. El objetivo, que después de que concluyamos este sermón, los oyentes, los que estamos acá, podamos comprender el mandato bíblico de Dios para hijos y padres. Ojalá que después de esto podamos comprender esa parte, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato bíblico de Dios para los hijos y para los padres?
Punto número 2, reconocer que la obediencia y la crianza deben hacerse en el Señor. En el Señor, esa es la diferencia del pasaje, en el Señor. Porque el modelo que existía en ese tiempo, el modelo romano, después les explico, era muy cruel. ¿Verdad? Entonces, y tercero, ser desafiados a glorificar a Dios en el contexto del hogar. ¿Cómo podemos glorificar a Dios, pero en el contexto del hogar? No solo glorificarle en la iglesia, glorificarle en nuestra vida privada, sino juntos en el hogar. ¿Cómo podríamos glorificar a Dios en ese contexto? Todos juntos como familia, no solo una persona, sino Dios incluyó nuestros hijos para el beneficio y la gracia de Dios, los incluyó a ellos. Es que Dios tiene un cuidado especial en que no solo trata con el esposo y la esposa, los padres, sino que Dios ha incluido nuestros hijos. Entonces son bendecidos de parte de Dios. Verdad central para esta serie que vamos a estar viendo. Quizá no repitamos todo esto. Si usted después quiere oírlo, lo estamos grabando en YouTube y usted puede ir a ver el mensaje, este mensaje del día de hoy, del martes en adelante ya está disponible. Pero dice, un hogar sometido a Cristo se edifica con hijos ¿qué? Obedientes, no perfectos en la obediencia. Obedientes pero no perfectos en la obediencia. Y padres que crían en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es un hogar que está sometido a Cristo, que se somete a Cristo. No estoy diciendo que el padre y la madre y los hijos son perfectos, porque somos padres imperfectos criando hijos imperfectos. Esa es la realidad. Un principio, un hogar que vive bajo la autoridad de Cristo refleja su gloria cuando los hijos obedecen y los padres crían conforme a la palabra de Dios. Ese es un hogar que vive bajo la autoridad de Cristo, refleja su gloria cuando los hijos obedecen y los padres crían conforme a la palabra de Dios. Y cuando eso no surge, no refleja la gloria de Dios. Entonces tenemos esos puntos importantes, ¿verdad? Que yo creo que necesitamos escucharlos para tener un concepto más claro de lo que vamos a estar hablando. Ahora, la realidad es, hoy en día tenemos poca esperanza para las familias, o cuando alguien se casa, a veces surge el comentario, a ver cuánto dura, ¿verdad? A ver cuánto tiempo dura. Invirtieron tanto en la boda y muchas veces a los 6 meses ya no están, ¿verdad? Especialmente si son gente famosa, invierten millones en sus bodas y a los 6 meses muchas veces ya están divorciados. Entonces a veces en nuestra sociedad hay poca esperanza para el matrimonio, pero el Evangelio es importante que nosotros veamos qué es lo que habla el Evangelio para el beneficio del matrimonio. Otra cosa que quiero dejar claro hoy es que la edad de 18 años, cuando a veces decimos que cuando cumplen 18 años ya no tienen responsabilidades de obediencia o de honor o respeto a los padres, realmente eso es más de la cultura americana, pero no el Evangelio. El Evangelio no ve edades, el Evangelio es el Evangelio. No, si no nos hubiera dicho que los padres y los hijos críen y obedezcan solamente de esta edad a esta edad. El Evangelio no es explícito en edades. O sea, los padres nunca dejamos de ser padres, toda una vida seguimos siendo padres, ¿verdad? En toda una vida. Y los hijos, toda una vida siguen siendo hijos. Muchas veces independientes ya y toman sus propias decisiones, han formado su propia familia, pero hay ciertas cosas de que no cambian, de que ellos son nuestros padres y que nosotros somos sus hijos. Y entonces el Evangelio no está hablando de al cumplir 18 años ya eres libre y al cumplir 21 puedes hacer todo lo que la gana te dé, ¿verdad? O a veces solo están esperando que cumpla 18 años para decir, finalmente me liberé de mis padres, ¿verdad? O a veces los padres dicen, ya cumpliste 18 años, ahora vete de acá, ¿verdad? Porque ya no te aguantamos. En el Evangelio no existe edades, sino lo que existe es
una disciplina bíblica que todos podemos seguir, no importa la edad que tengamos. ¿Verdad? Siempre los padres pueden impartir sabiduría, conocimiento, y los hijos podemos aprender, no importa la edad que sea, ¿verdad? Podemos aprender, pero también los hijos tienen que crecer y tienen que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Y también van a cometer sus propios errores. Y vamos a estar viendo más adelante esto. Por eso le digo que va a tomar un poco de tiempo, porque vamos a estar viendo muchas cosas en estos pasajes. Y lo otro que yo quiero que entendamos a medida que vamos a ver este pasaje es que dentro de la gracia nosotros no hemos arribado todavía. Todos estamos en proceso. No se va a predicar ni se va a enseñar esta parte con una mentalidad como que ya arribamos, ¿verdad? Ya llegamos, ya dimos la medida, ya todos los estándares están en su lugar. No, estamos en proceso todos. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Padres e hijos, ¿estamos claros? Amén. Bueno, aquí vamos pues. Entonces es una realidad que no hemos arribado todavía. Pero Dios en este pasaje, Dios está diciendo, fíjese bien, Dios está diciendo, yo voy a ser Dios para ti y para tu familia. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser tu Dios, yo voy a ser el centro. Esta es la forma en que tú vas a vivir y yo quiero ser Dios para ti y Dios para tus hijos. Y yo lo voy a hacer a través de ti, los padres. Entonces es importante. Pero quería decirles un poco acerca de cuándo se escribió esta carta a Efesios, a la iglesia en Éfeso. No se le olvide que Éfeso era una provincia romana y era la capital de Asia Menor. Era Éfeso. Entonces era una ciudad importante. Ahora ya no se llama Éfeso, sino que se llama Turquía. Entonces Turquía es hoy Éfeso. La vieja Éfeso ahora es la moderna Turquía, es ahí. Por eso el Asia Menor está en Turquía, las 7 iglesias en Turquía, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver eso. Pero en ese entonces había algo muy, muy interesante en el tiempo romano, que los padres tenían una autoridad muy, muy severa, que se les había autorizado a los padres que si les nacía una hija podían desecharla, y si les nacía un hijo, entonces a ese conservaba. Entonces, y si nacía con un defecto físico, también era rechazado. Entonces, y el padre tenía esa autoridad, los padres tenían esa autoridad por Roma. Si es hija, no tienes que tenerla contigo, puedes rechazarla. Entonces, habían personas que recogían las hijas que eran desechadas por los padres, porque les nació hija y la rechazaba. Y esas eran las hijas que terminaban en la esclavitud y en los prostíbulos romanos. Entonces era un ambiente de hijas esclavizadas e hijas en los prostíbulos romanos. Una de las grandes faltas morales de Roma fue esa clase de inmoralidad. Entonces las hijas terminaban siendo esclavas y terminaban siendo prostitutas en los prostíbulos romanos porque eran rechazadas por los padres. Y si alguien nacía con algún defecto físico, también lo rechazaban y lo tiraban al olvido y solo conservaban a aquellos que habían nacido sanamente. Viene el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Mire, me da escalofríos a mí al pensar en la realidad cultural y cómo viene el Señor a redimir el hogar y dice que vas a criar tus niños, no importa sea hembrita o sea varón, en la disciplina en el Señor. Aleluya. Eso es algo maravilloso, eso es algo extraordinario, ¿verdad? Cómo el Señor viene y redime el hogar, mientras que los romanos, yo creo que una de las razones por la cual hubo destrucción en el imperio romano es por causa de eso. Pero nosotros tampoco estamos muy lejos aquí en los Estados Unidos, nomás que hoy se llama aborto. Cuando alguien no quiere una criatura, lo llama accidente, vienen y lo rechazan a través del aborto.
y son miles los que mueren diariamente a través del aborto. Entonces usted decir, ay, Roma, nosotros estamos más o menos casi igual, pero de diferente manera, ¿verdad? Entonces esa inmoralidad, esa falta de moralidad, ¿verdad? Por eso yo admiro a aquellos líderes que promueven el evitarlo, ¿verdad? Y confiar en que Dios está en control y es el que da la vida. Pero también en los años 70, quisiera hablar algo al respecto antes de que usted pensemos en lo que vamos a hablar. Hoy es día de introducción y no vamos a alcanzar a hacer mucho, pero la introducción es bien importante. Pero en los 70 empezó un movimiento aquí en los Estados Unidos, que es una filosofía que se le llamó el self-esteem, la autoestima. ¿Ha oído usted de eso? ¿Verdad? Entonces, esa filosofía de autoestima y llegó a su apogeo en los años 80. En los años 80. Y le decían a sus hijos, tú puedes ser lo que tú quieres ser. Tú puedes triunfar, tú puedes hacer esto, eres autónomo, eres independiente, tú puedes independizarte, tú puedes quieres ser y llevarlo a pensar más allá de lo que era saludable. Y hemos venido lidiando con esta filosofía desde los años 70. Y de ahí para acá el experimento hizo mucho daño hasta el día de hoy, porque ahora tenemos una generación creyendo, escuche bien, especialmente los hijos hoy en día, tenemos una generación creyendo que se lo merecen todo. Dice bien, y que quien tienen que proveerles todo son los padres. Fíjese bien, entonces merecen todo, pero merecen todo sin sacrificio. Que no tienen que sacrificarse, sino que los padres tienen que proveerle a todo. Es más, le dicen a los padres, yo no te pedí que me tuvieras. Llegan hasta un grado de tal independencia, de tal autoestima, de que quieren hacer lo que quieren hacer, y tenemos ese dilema y ese problema generacional que tenemos hoy en este día. Que no es malo promover esa confianza en nuestros hijos, pero también tenemos que saber de que nosotros no estamos aquí para suplir las necesidades, todas las necesidades de los hijos. Aquí todos trabajamos juntos para servirnos unos a otros. Entonces es una generación que se promueve a sí mismos y es todo lo opuesto al servicio común de la familia. Se promueven a sí mismos, no quieren participar en nada, no quieren ser parte de la comunidad de la familia, sino que quieren que todo el centro sean ellos. Todo lo quieren ellos, que mamá haga todo para ellos. Tú me cuidas, tú me vistes, tú me das de comer, yo no tengo ni que trabajar, tú tienes la responsabilidad de darme todo. Ese es el tipo de cultura que hemos desarrollado. Desde los años 70 se estimuló la autoestima de las personas, pero lo llevó a un grado no saludable. Y estamos lidiando con eso en los Estados Unidos en especial, y ha alcanzado otros lugares también. Pero este tipo de cultura de autoestima, todo el mundo quiere sentirse bien. El enfoque de esta cultura es sentirse bien. Yo me quiero sentir bien, yo quiero ser feliz. No importa el precio que tenga otros que pagar, ellos quieren ser felices. Y el enfoque de la Biblia no es ser feliz. El enfoque de la Biblia no es que todo te va a salir bien en todo tiempo. El Señor dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Pero esta cultura piensa de que deben de sentirse bien. Y en conclusión tenemos una generación bastante hipócrita también. Le voy a explicar por qué. Porque usted les pregunta, ¿cómo estás? Bien. Y con una sonrisa, aunque nada esté bien. No somos honestos, no somos vulnerables, porque vivimos en un ambiente que no podemos decir que algo va mal. No podemos expresar de que algo está mal. Nuestros hijos tienen miedo de decir de que algo no está bien. Pero algo no está bien. Entonces se ha crecido una cultura hipócrita hasta cierto punto, ¿verdad? Y por eso yo creo que uno de los fenómenos que hoy tenemos es Facebook, ¿verdad? Un fenómeno que en Facebook la gente se ve en el cara del libro ese, todo mundo se ve que está bien activo, todo el mundo se ve como que tiene una vida muy, muy exitosa, ¿verdad? Están muy alegres.
y después se da uno cuenta que la realidad no es esa. No es esa realidad. Pero entonces hay mucha gente que ha sido víctima de esta cultura, que todo aparenta muy bien, se toman fotografías, hasta lo que comen y todo. Bueno, ¿qué no toman fotografía? ¿Qué no exponen? Pero el punto es este, de que quieren proyectar de que todo está bien. Mira qué feliz soy yo, mira cómo disfruto, mira. Pero la realidad es otra, es parte de algo que principió desde los 70 y hemos sido influenciados aquí en los Estados Unidos por una generación que no es honesta, no es sincera muchas veces, no tiene esa comunidad sincera dentro de la familia y muchas veces se sufre por ese lado. Entonces viene el apóstol Pablo y viene y encapsula la familia y dice, mira, los vas a instruir en el Señor, vas a trabajar con ellos en el Señor, pero también le da un mandato a los hijos que es obediencia. El mandato a los hijos es, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Ese es el mandato. Hijos, ese es el mandato. La función es, y esta función de obedecer es un verbo, es una acción, no es algo pasivo, algo que tú, bueno, si quiero, si me da la gana, si me parece bien. No, la Biblia dice que es obedecer. Pero como es en el Señor, se supone que debe de haber una consistencia. Recuerda esa palabra que la vamos a usar más adelante. Consistencia. La función es un verbo y es un verbo presente, no es un verbo futuro. Obedecer es imperativo, es un verbo, es una acción, pero es presente, es ya, no mañana, no pasado. No como cuando dices tú, haz esto, ahorita dice, ya lo voy a hacer. Pasa 1 hora, 2 horas. Y no lo ha hecho todavía. Y a veces se tiene que repetir 3 y 4 veces para que haya obediencia. ¿No es cierto? ¿O solo a mí me pasó eso? ¿Verdad? Solo a mí me pasó eso entonces. No, también le pasa a ustedes, ¿verdad? Porque la obediencia en el Señor es presente, no es futurista, sino que es un verbo inmediato. Cuando la Biblia habla de obedecer, asume que es una acción que definitivamente va a suceder. No te está dando algo opcional la Biblia. Cuando habla de obedecer, que los hijos obedezcan a sus padres, no es opcional. No es para al rato, es en el momento que se escucha la voz de una instrucción o de un mandato de parte de los padres. La Biblia asume verbo, asume acción, asume algo inmediato. Por eso es un verbo, cuando va uno a estudiar en el original del griego, es un verbo presente, no es futurista, no es pasivo tampoco, sino es presente, acción que definitivamente va a suceder. No se cuestiona su práctica. Esa es la autoridad con que la Biblia la dice. No es la autoridad con que el Padre lo dice, sino que es la autoridad con que la Biblia lo está diciendo. ¿Ya me entendió esa parte? Aquí ya no es la autoridad del Padre la que el Hijo ve, sino que es la autoridad de la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es autoritativa, suficiente, poderosa, eficaz? Entonces, ¿por qué la vamos a cuestionar? Es la palabra de Dios. No necesariamente es la palabra del Padre. Lo que pasa es que el Padre va a aplicar el término y el verbo en formas prácticas de la vida diaria. Hijo, ve a tirar la basura. Hijo, recoge todo eso que has dejado ahí. Hijo, lava tu ropa. O hija, haz eso. Esa vida práctica son instrucciones de los padres. El propósito es enseñarle a los hijos a vivir la vida que se vive diaria, en la comunidad, en la comunión, en la unidad, en la consistencia de una familia, para que aprendan a disciplinarse, a ser responsables, a crear un carácter, una identidad de responsabilidad. Pero eso es ofensivo muchas veces. Entonces, especialmente aquí en los Estados Unidos, mire, yo les doy gracias a Dios. Yo le doy gracias, no es para hacer de menos a los que crecen a los Estados Unidos, pero yo le doy gracias a Dios que crecí mis primeros 18 años en Guatemala. De veras que sí.
Porque cuando yo vine aquí y empecé a ver los de 18, me parecían de 5 años. Inmaduros. No sabían ni cómo hacer un nudo. No sabían ni cómo cambiar una llanta de repuesto de un carro. No saben hacer nada. Pero sí son buenos para enamorarse. Y para tener novia. Y para estar en el teléfono todo el día. Y que tratas de platicar con ellos y tú estás platicando y los estás viendo, ellos no te están viendo. Han perdido la comunicación, porque todo está enfocado en su autoestima, en sí mismo. Y cuando algo les sale mal, se les derrumba su mundo. Y después andan llorando ahí y esto y el otro, porque se les derrumbó el mundo que habían construido con sus amistades y todo se les vino abajo. Con una falla, con algo que pasó en la escuela o cualquier cosa. Yo le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque cuando yo llegué acá a los Estados Unidos de 18 años, a mí ya me habían hecho aprender de todo un poquito de la vida. ¿Y sabe qué? Esa universidad de la vida me ayudó a mí para ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hombre, un mejor trabajador, un mejor hijo, un mejor todo. Imperfecto, pero me mejoró. Me hicieron bailar a veces mis padres, ya les conté a ustedes la historia, cuando era muy desobediente y muy obstinado, todavía recuerdo algunos de esos bailes. Pero le doy gracias a Dios por ello. Entonces ahora estamos lidiando con una cultura que solo está enfocados en sí mismos. Porque así crecimos aquí en los Estados Unidos, muchos desde 1970, en el 80 alcanzó un clímax y ahora han quedado esos residuos ahí y todavía estas generaciones, hermano, están creciendo de esta manera y tenemos que ayudarles a salir de ese estado, que ellos son los más importantes en la casa y que cuando ellos están haciendo sus cosas no se les puede interrumpir en nada. Que todo es más, todo es menos, pero que ellos son los más importantes y que lo que ellos están haciendo es más importante que todo lo demás. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. En el tiempo de Éfeso era otro extremo, ¿verdad? Era otro extremo. Los padres rechazaban las hijas, a los que estaban con algunas imperfecciones físicas. Y es más, también los esposos podían hacer con las esposas lo que ellos quisieran. Es más, déjenme decirles esto, si querían matar los hijos, los podían matar también. Ese era el tipo de cultura. Entonces viene el apóstol Pablo, redime a los padres, redime al esposo y a la esposa para tener un matrimonio conforme al evangelio. Ahora viene, redime a los hijos y redime a los padres para tener un evangelio, un matrimonio y un hogar conforme al evangelio. Dice, este es el evangelio, esto es un hogar con Cristo céntrico. Eso es lo que está haciendo el evangelio, redimiendo lo que el diablo estaba destruyendo y hasta el día de hoy sigue destruyendo el diablo. Entonces más adelante vamos a hablar, dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Más adelante vamos a ver también cómo podemos provocar a ira a vuestros hijos. No se vaya a perder los domingos que vienen, además traiga a sus hijos, esto va a estar bien interesante. Entonces es un imperativo, es plural, hijos. El objeto de obediencia son los padres, es papá y mamá. No es tu amigo, no es tu amiga, porque hay hijos que tienen más sentido de obediencia a lo que dice su amiga y su amigo que lo que dice su papá y su mamá. Entonces hay una confusión de roles aquí, una confusión del papel del papá y del hijo. Mira, hijo, yo sé que es difícil a veces obedecer a los padres, pero inténtalo porque va a traer grande beneficio para ti. Va a traer grande bendición para ti. Y mira, va a moldear un carácter disciplinado, un carácter con responsabilidad, va a ser una buena esposa de ti, va a ser una buena madre eso de ti, va a construir un buen hogar, un hogar conforme al modelo de Cristo, donde Cristo es glorificado, donde Cristo es exaltado. Mire, en estas enseñanzas que vamos a tener en estos primeros versículos, vamos a aprender no solo nosotros como hijos, sino como padres también. Viene para todos, pero tenemos que entender eso. Entonces, el mandato es a los hijos. En otras palabras, Dios
en otras palabras le está diciendo al hijo, da tu oído, escucha y responde. Cuando él dice obedecer, tiene que haber una instrucción. Está diciendo, da tu oído. Tienes que entender eso. Entonces los hijos, ahí en esa parte que tenemos ahí dividida en los pasajes, tenemos unas 3 partes ahí de división, que es: hijos, obedecerle al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tiene puntos importantes ahí. Tiene una promesa, o sea, para que te vaya bien, para que te vaya, ¿qué dice? Para que te vaya bien. O sea, tiene promesa. Y no solo tiene promesa que te vaya bien, sino que tiene promesa que te alargue la vida. No hay otro mandamiento tan claro como este en promesa del Señor para los hijos. Es bien claro. Eso quiere decir de que Dios, escucha bien, hijo, Dios le está dando honor y respeto y dignidad a la autoridad de los padres. Y si tú respondes, si das tu oído, si actúas en un verbo porque escuchas la instrucción y el imperativo, Dios te va a dar a ti una bendición que te va a ir bien y va a alargar tus días. Entonces, hermano, Dios está diciendo, yo te voy a compensar por esa obediencia. Yo te voy a dar un regalo por esa obediencia, una gracia por esa obediencia. Todo te va a ir bien y te voy a dar larga vida. Entonces, hermanos, Dios está hablando claramente cómo Él está redimiendo aquí. La obediencia es parte de la vida cristiana. Mire, no tenía pensado leerlo, pero vamos a Jeremías capítulo 35. Yo quiero leer este pasaje, capítulo 35. Es largo, pero lo vamos a leer, porque ya le dije, no quiero ir a prisa. En Isaías, abra su Biblia, Jeremías capítulo 35, porque este pasaje me ha llamado a mí la atención toda la vida en cómo Dios dignificó y honró, fíjese bien, a los padres. Fíjese bien, ¿ya lo tiene? Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas. Y les dice, y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Imagínense Dios instruyendo al profeta que va a agarrar a los recabitas y les dé vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hasnán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Recuerde que era el profeta que les estaba diciendo que bebieran vino. Bebed vino. Mas ellos dijeron, escuche bien, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Por eso no vamos a beber vino. No porque Dios les haya dicho. Dios estaba enviando al profeta a decirles que bebieran vino. Pero dice, no, nuestro padre nos dijo que ni nosotros ni nuestros hijos iban a tomar vino, por lo cual nosotros no vamos a beber vino. Fíjense bien. Y les dijo, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementeras, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros, óigame bien, versículo 8, y nosotros hemos, ¿qué dice? Entonces, ¿qué hubo ahí? Obediencia. ¿A cuál voz? A la de sus padres. Versículo 8, una vez más. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, nadie. Qué tremendo, hermano.
La obediencia es lo que le digo, y lo hemos hecho. No es que, mi papá estaba medio raro, equivocado, viejito cabezón, ya no pensaba bien. No, hermano. Un nivel de respeto extraordinario para ellos. Entonces note bien. Y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Versículo 16, me voy a saltar ahí. Ciertamente los hijos de Jonadab, dijo Dios, hijo de Benet, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Su padre dice, pero este pueblo no me ha obedecido. Entonces dice, ¿cómo es posible que los recabitas obedecen más a Dios, a su padre, y Israel no me obedece a mí? Dice bien, Dios está reclamando, ¿por qué no me das tú el mismo respeto que le dieron los recabitas a sus padres? ¿Por qué Israel no me lo da a mí si yo soy el padre de ellos? Versículo 17, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé, ¿y qué dice? Y no oyeron, los llamé. Entonces hay que oír, hay que responder, es un llamado, es algo especial, eso es lo que Dios está hablando. Fíjese bien. Versículo 18, ¿verdad? Dice, y guardaré todos los mandamientos por cuanto obedeciste. Versículo 18. Y dijo Jeremías, 18, a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Dice bien, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Cómo Dios honró eso, hermano? La obediencia de la forma que Dios la ve es algo muy especial. Porque ellos respondieron, dieron su oído, dijeron que iban a hacer exactamente como su padre les había dicho. Y ahora en el evangelio, que el evangelio es superior a Jonadab, es superior a los recabitas, el evangelio es superior a todo, porque ahora es Cristo hablando, Cristo reinando en el hogar. Ya no es su padre, ya no es la voz de un hombre, es la voz de Cristo mismo en el matrimonio y en la familia. ¿Y cómo es que no le vamos a poner atención a esa voz? Si el evangelio ha sido redimido por la presencia de Cristo en obediencia. La obediencia no es solo cumplimiento externo, sino una alineación integral de la vida con la voluntad de Dios. Sí, la obediencia en este caso no es simplemente cumplir con algo que te han dicho, sino que la persona se está alineando con la voluntad de Dios. Y es por eso que trae bendición en el hogar. Cuando hay mucha rebeldía y desobediencia en el hogar, trae muchos problemas en el hogar. Muchos problemas. Especialmente cuando los muchachos ya llegan a la edad de la adolescencia y empiezan a sentirse autosuficientes y se creen que lo saben todo y que los padres no saben nada. No, ese no es el mandato de Dios, porque Dios está poniendo a los padres como aquellos que van a ser guías para los hijos. Por muy ignorante que sea tu padre, hay una sabiduría, fíjate bien, hay una sabiduría ordenada por Dios. Hay una sabiduría que ellos tienen que tú no tienes. El joven no tiene experiencia, ¿ok? Primero no tiene experiencia. Lo otro no tiene dirección. Muchas veces no saben ni para dónde van.
Entonces, sin experiencia y sin dirección, y luego el Señor manda a los hijos a los padres. Cuando Dios manda a los hijos a los padres, Dios se va a encargar de la sabiduría necesaria para los hijos. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Espero que esto sea de bendición para usted y para sus hijos. Lo hacemos con mucho amor para usted y sus hijos. Libro de Proverbios, capítulo 1. Creo que es bien importante que leamos estos versículos de la palabra del Señor. Déjeme, no sé si ya los tiene el capítulo 1 de Proverbios. Versículo 8 y 9. Dice así, ¿qué dice? Oye, hijo mío, ¿qué dice? La instrucción de tu padre. Y luego, ¿qué dice? Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, Dios usa al padre para la instrucción, pero usa a la madre también para la dirección. Sin la supervisión de la madre, la instrucción se pierde. Sí, entonces hay una instrucción del padre, hay una instrucción también de la madre, pero la dirección muchas veces está bajo la responsabilidad de la madre. ¿Por qué? Porque ella está más cercana al corazón de los hijos y la mamá lo que menos quiere es que le vaya a ir mal a su hijo. Es lo que menos quiere. Quizá el padre no esté tan pendiente sobre eso, pero la madre percibe ciertas cosas y desde lejos tiene un olfato para esas cosas que yo no sé cómo le hacen. Algunos le llaman el sexto sentido. El esposo o el padre todavía anda medio volado por allá que no atina y la mamá ya lo vio. Lo miran todo a colores y uno blanco y negro, no sabe ni cómo está la onda, dice un hermano. Pero ellas tienen, es que mire, aquí esta es una instrucción bíblica. Oye, pon atención, da tu oído, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu madre, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí? Entonces la Biblia es clara, la participación de ambos. Entonces, amados hijos, hay cierto grado de responsabilidad, de obediencia que tenemos aún como hijos. Entonces, tenemos que pensar bíblicamente. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4 de Proverbios, versículo 1 al 6. Entonces, mire hermano, si algo usted tiene que enseñarle a su hijo y a su hija, es obediencia. Porque los que no obedecen en la calle, los van a hacer obedecer. Los que no obedecen en la casa, los van a hacer obedecer en la calle. Y por eso muchas veces tratan mal a las autoridades porque no han aprendido a respetar a la autoridad en la casa. Y tratan mal a sus patrones y a todos porque no han aprendido a tener respeto a la autoridad en casa. No ha sido formada esa identidad, ese carácter, esa responsabilidad humana, esa ética moral, social, espiritual, mental, la capacidad de sujetarse, la capacidad de obedecer. Y por eso van a unos trabajos y pasan de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo. ¿Por qué? Porque no se pueden someter a las autoridades, a los líderes. Porque no han aprendido en el lugar. Y el padre tiene que tener, y los padres tienen que tener consistencia. Porque si hoy son muy exigentes o disciplinados, después pasa un tiempo cuando ya no lo son y empieza a caer inconsistencia y no hay una consistencia ahí. Versículo 1, oíd una vez más. Es un milagro en el oído. Es algo que Dios está hablándole a través de las Escrituras. Le está hablando a tu oído, no a tu oreja, sino a tu oído interno.
Oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? De un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Entonces va a haber un conocimiento que va a ser transmitido a través de esa orientación. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Les estoy dando. Esta es buena enseñanza para ustedes. Porque dice el salmista, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Oiga bien la enseñanza que recibió el salmista. Guarda mis mandamientos. ¿Y qué le decía? Y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Esa es la instrucción bíblica. Ahora los hijos, como ellos están enfocados en una autoestima, en un egocentrismo, ellos quieren que nosotros les queremos privar de privilegios que ellos merecen tener. Y ni siquiera son buenos administradores todavía de la confianza que les damos. Porque les damos la confianza y ellos no saben administrar la confianza. Todavía no la saben administrar. No han aprendido a administrar las cosas en el hogar y todavía no han aprendido a administrarlas cuando están solos. Es más, cuando están solos se han liberado de la autoridad. Mientras que aquellos que entienden las cosas, la autoridad de los padres les acompaña a ellos donde quiera que van. Yo puedo ser testigo de 3 consejos que mi padre me dio antes de venirme a este país. Mi padre me dijo, sé honesto, sé un buen trabajador y respeta a tus jefes. Esas fueron las 3 cosas que él me dijo. Y esas cosas, yo me he dado cuenta que cada vez que yo he fallado en ver esas cosas de la manera que debo de verlas, no me ha ido muy bien. Entonces quiere decir de que tuvo cierto peso ese consejo. Tenía cierto valor, cierta enseñanza que yo debería de ponerla a mi cuello. Para que fuera una gracia a mi cuello. Porque así como Jesús crecimiento en sabiduría y en gracia para con Dios. ¿Y qué? Y los hombres. Jesús mismo creció así. ¿Quién le ha dicho a un hijo que si Jesús tuvo que crecer así en su humanidad, que tú no debes de crecer así? Que yo no debo de crecer así. Bueno, esta fue la introducción esta mañana. Todavía falta algo más que vamos a estar viendo. Invite a otros, va a ser de mucha bendición para tus hijos. Y recuerda, hijo, hija, aquí no estamos para sacarte tus trapos sucios y para lavarlos acá. No, estamos para que la palabra transforme tu corazón. Para que transforme tu corazón. Y veas las cosas como Dios las ve. Amén, amados hermanos. Nos ponemos de pie y le vamos a decir al Señor que nos ayude a ser mejores padres. Amén. Mejores hijos. Y yo le aseguro que su hogar va a ser bendecido. Pero más adelante vamos a ver también cómo podemos fallar como padres. Padre, te damos gracias por esta iglesia. Los padres, los hijos. Envuelve el hogar, Señor, para tu gloria y para tu honra. Envuélvelo, Señor. Que tu evangelio more de una forma poderosa en cada hogar. Transforma, corrige, instrúyenos, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén.